Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti. Porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. Los que caminan detrás de ti. Crecí en la zona rural de Veracruz, en un rancho que mi familia ha cuidado por generaciones. Desde niño escuché sobre los chaneques, esos pequeños seres que protegen la naturaleza y se llevan a quienes cruzan sus caminos sin respeto. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que algo pasó hace 7 años. Era noviembre, y mi primo Pedro y yo nos internamos en el monte para buscar leña. Caminamos entre arbustos húmedos y árboles retorcidos, hasta que escuchamos lo que parecía un silbido muy fino, tan agudo que dolía en los oídos. Nos detuvimos, mirándonos, y entonces escuchamos algo más, pequeños pasos a nuestras espaldas, como si algo nos siguiera. Cuando volteamos, no vimos nada. Pero los pasos continuaban, siempre a la misma distancia. Avanzamos rápido, intentando ignorarlo, hasta que Pedro me jaló del brazo y señaló algo entre la maleza, una silueta diminuta agachada, de no más de medio metro, con un sombrero tejido y brazos extrañamente largos. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos y la boca. El ser giró la cabeza hacia nosotros y, sin mover los labios, escuchamos su voz dentro de la cabeza. Uno de ustedes se queda. Corrimos sin mirar atrás, pero Pedro tropezó. Cuando me di la vuelta para ayudarlo, vi que el chaneque estaba parado sobre su pecho, sujetándolo del cuello con unas manos pequeñas pero huesudas. Los ojos de Pedro estaban vidriosos, como si ya no viera nada. No sé cómo encontré el valor para empujarlo y levantar a mi primo. Logramos salir del monte justo cuando el sol se estaba escondiendo. Pedro no hablaba, solo respiraba rápido y miraba hacia todos lados. Esa noche, comenzó a comportarse raro, despertaba gritando, jurando que alguien lo observaba desde la ventana, otras veces se quedaba sentado en la cama, sonriendo con una sonrisa que no era la suya. 3 semanas después, Pedro desapareció. La policía buscó por todos lados, pero solo encontraron su gorra, en el mismo sitio donde vimos al chaneque. Desde entonces, a veces, cuando camino solo cerca del monte, escucho otra vez esos pasos detrás de mí. Siempre están ahí, a la misma distancia. Nunca se acercan, todavía. Historia 2. Nunca devuelvas lo que el monte te regala. Mi tía Rosa siempre nos contaba que en su juventud vivió algo que jamás pudo olvidar, y aunque en la familia lo llamamos la historia de los chaneques, ella siempre decía que lo que vio no eran niños ni animales, y que lo que le hicieron la siguió toda la vida. Tenía 17 años cuando fue a vivir a una comunidad en la sierra de Veracruz para ayudar en la milpa de su familia política. Un día, mientras caminaba por el monte para cortar flores silvestres, encontró algo extraño, un pequeño sombrero de palma, tan diminuto que cabía en su mano, y junto a él, una cuerdita roja con 3 nudos. Le pareció curioso y se lo llevó a casa. Esa noche, mientras cenaba con la familia, sintió que algo tiraba de su falda por debajo de la mesa. Pensó que era uno de los niños, pero cuando miró, no había nadie, solo una sombra pequeña que se arrastró hacia la puerta y desapareció. A partir de ahí, todo cambió. Empezó a escuchar risas infantiles que venían desde el patio, incluso a medianoche. Un par de veces, cuando salía a ver, alcanzaba a ver figuras pequeñas corriendo entre los arbustos, de piernas muy delgadas y cabezas grandes. Decía que se movían como si fueran humanos, pero con movimientos demasiado rápidos, como insectos. Una madrugada, despertó porque alguien le jalaba el cabello con fuerza. Al abrir los ojos, vio 3 figuras diminutas paradas sobre su cama, sonriendo con dientes negros y filosos. Uno de ellos sostenía la cuerdita roja que había encontrado, y en un idioma que no entendía, le habló, pero ella lo escuchó como si estuviera dentro de su cabeza. Lo que es nuestro, ¿nos lo devuelves o nos quedamos contigo? Aterrada, tomó el sombrerito y la cuerda y salió corriendo hacia el monte, descalza y sin linterna. Dice que los escuchaba correr detrás de ella, y que cada vez estaban más cerca, pero sus pasos no sonaban como pies humanos, sino como pequeñas pezuñas golpeando la tierra.
Llegó hasta el sitio donde los había encontrado y dejó los objetos. Pero en lugar de irse, sintió que algo la empujó al suelo. Al caer, vio decenas, quizás cientos de pequeñas siluetas rodeándola, todas con rostros diferentes. Algunos parecían niños deformes, otros viejos en miniatura, otros eran apenas sombras con ojos blancos. La rodearon y comenzaron a susurrar, repitiendo una y otra vez su nombre. La última imagen que recuerda de esa noche fue un par de manos diminutas metiéndose por su boca, como si quisieran sacar algo de adentro. La encontraron al amanecer, tirada en el mismo sitio, con las uñas rotas y la mirada perdida. Desde ese día, nunca volvió a dormir más de 2 horas seguidas. Siempre despertaba llorando, diciendo que cada vez que cerraba los ojos, los chaneques estaban ahí, esperando a que ella se durmiera para llevársela de verdad. Mi tía murió hace 5 años. En el velorio, mi mamá notó algo inquietante. Sobre su ataúd, alguien había dejado un pequeño sombrero de palma, idéntico al que encontró aquella vez. Historia 3. Ellos no olvidan y siempre regresan. Mi primo Martín trabajaba como topógrafo y lo enviaron a un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca para trazar caminos en medio del monte. Él no creía en brujas, ni en duendes, ni en nada que no pudiera tocar. Pero lo que le pasó ahí, lo volvió un hombre roto. Llegó en temporada de lluvias. El aire estaba húmedo y el monte parecía respirar. Un anciano del pueblo, al verlo entrar al bosque, le advirtió: «No tomes nada que no sea tuyo, ellos miran todo». Martín se rió. Horas después, mientras revisaba una zona donde iban a abrir una brecha, vio algo extraño entre la hojarasca, un zapato diminuto de cuero, viejo pero trabajado con detalles minúsculos. Era tan raro que lo guardó como curiosidad. Esa noche, en la cabaña que le habían dado, se despertó porque alguien golpeaba suavemente la puerta. Al asomarse por la ventana, vio 3 siluetas pequeñas, apenas iluminadas por la luz de la luna. No parecían niños, sus cabezas eran grandes, con cabello enmarañado, y sus ojos eran completamente negros. No habló de eso al día siguiente, pero desde entonces todo empeoró. Al caminar por el monte, siempre escuchaba que lo seguían. Pasos pequeños, risas que se cortaban de golpe y un silbido agudo que parecía venir de todas partes. A la tercera noche, mientras dormía, algo le jaló las sábanas. Despertó y vio que la cama estaba rodeada por esas figuras. Uno de ellos, el más pequeño, subió y se le acercó tanto al rostro que pudo olerlo, un hedor a tierra mojada y carne podrida. Con una voz que no parecía humana, le susurró: «Lo que es nuestro, lo devolverás con algo más, tuyo». Martín entendió que hablaban del zapato, y lo llevó al monte para dejarlo donde lo había encontrado. Pero no se detuvo ahí. Ellos querían más. Lo comenzaron a acechar incluso de día. Los trabajadores del proyecto lo veían hablar solo, discutir con alguien invisible. A veces, sin previo aviso, se quedaba mirando hacia el monte como si algo lo llamara. Una noche desapareció. Lo buscaron 3 días enteros, hasta que lo encontraron sentado en la entrada de una cueva, cubierto de lodo y con los ojos desorbitados. Tenía marcas de pequeñas manos en los brazos y el cuello, tantas que parecían manchas negras. Lo llevaron de vuelta a su casa, pero ya no era el mismo. No hablaba, no comía, y solo dibujaba, páginas y páginas llenas de pequeños rostros deformes con sonrisas exageradas. Antes de morir, meses después, le dijo a su hermana algo que nos heló la sangre: «No se quedan en el monte, ahora viven conmigo. Y cuando yo muera, buscarán a otro». En su funeral, mientras bajaban el ataúd, varios de los presentes aseguraron ver pequeñas huellas húmedas alrededor de la tumba. Como si algo diminuto hubiera estado ahí, esperando. Historia 4. No juegues con lo que no entiendes. Cuando era niña, mi prima Clara vivía en una ranchería pegada a un río rodeado de monte espeso. Su abuela siempre le decía que nunca aceptara nada de extraños en el bosque y que jamás respondiera si la llamaban por su nombre desde ahí. Clara pensaba que eran simples supersticiones de pueblo, hasta la noche en que los escuchó por primera vez. Fue en agosto, temporada de calor.
Clara salió a buscar agua al pozo y, entre el croar de los sapos y el zumbido de los grillos, escuchó algo, su propio nombre. Clara. La voz era de una niña, dulce, casi cantada, pero venía desde el monte oscuro. Ella se acercó un paso y vio algo entre los árboles, una figura pequeña, encorvada, con un vestido sucio y cabello negro hasta el suelo. No tenía rostro, pero parecía sonreír. La mano que le extendía era demasiado larga, con uñas amarillas y torcidas. Clara corrió a la casa, pero esa noche no pudo dormir. Desde afuera se oían pasos diminutos, como si algo caminara en círculos alrededor de la vivienda. De vez en cuando, un golpecito suave en la pared, luego una risita que se apagaba de golpe. Los días siguientes comenzaron los problemas. Al despertar, encontraba huellas pequeñas de barro en su cuarto, como si un niño hubiera caminado descalzo sobre el piso. La comida desaparecía, los animales se ponían nerviosos y las noches se llenaban de susurros que imitaban la voz de su madre llamándola. Una tarde, su abuela la encontró sentada junto al río, hablando sola. Le preguntó qué hacía, y Clara respondió: «Están enseñándome dónde vive su familia, dicen que me van a dar algo muy bonito». Esa misma noche, Clara desapareció. Buscaron por todo el monte. No había rastro. Solo encontraron, junto al pozo, su vestido tirado y mojado, con pequeñas huellas de pies que se perdían hacia el bosque. 3 días después, regresó, pero ya no era igual. Su piel estaba fría, sus uñas largas, y sus ojos, demasiado negros. No recordaba nada, y durante semanas se quedaba horas mirando hacia la ventana, como esperando una señal. Un mes después murió en su cama, sin explicación. En el funeral, varios aseguraron ver a lo lejos, entre los árboles, figuras pequeñas asomando la cabeza y sonriendo, como si hubieran venido a reclamar lo que era suyo. La abuela siempre dijo que los chaneques no roban cuerpos, roban almas. Y cuando lo hacen, tarde o temprano, vuelven por el resto de la familia. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.